Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial. Hoy vamos a trazar el patrón de una falda pareo. Quédate conmigo hasta el final del vídeo. A partir del patrón base de una falda recta podemos conseguir un montón de modelos más de falda. Hoy vemos cómo hacer la falda pareo, que es muy sencilla y para mi gusto es muy favorecedora también. Los materiales de este tutorial los vas a encontrar descritos debajo en la casilla de información del vídeo. También un enlace a nuestro blog con más detalles sobre este proyecto. Vamos ya, manos a la tela. Para trazar el patrón de esta falda pareo vamos a tomar como base el patrón de la falda básica que ya trazamos en este canal. Estás viendo el vídeo ahora mismo en pantalla y también te lo dejo enlazado debajo en la casilla de información. En este caso mi falda pareo va a ser larga, así que lo único que tengo que hacer es medir desde mi cintura hasta donde quiero que me llegue la falda, y me la voy a hacer hasta los tobillos porque mi inspiración es una falda balinesa. Este mismo patrón alargamos tanto como sea necesario y tenemos ya la parte posterior de la falda. Con la pieza del delantero vamos a hacer lo siguiente: la vamos a duplicar para tenerla completa en papel, porque la falda pareo que vamos a hacer cruza una parte sobre la otra. Voy también a alargar el lateral y voy a sacar esta pieza del patrón base pero duplicada. Para sacar la pieza completa del delantero estás viendo papel blanco porque es más fácil trabajar así para que veas la diferencia, pero lo haríamos también en papel de patrón. Lo colocaríamos alineado con el papel y trazaríamos la misma forma. Uniríamos en el centro y recortaríamos por la línea que hemos trazado. Antes copiaríamos la pinza también aquí en su sitio. Con esto tendríamos el delantero completo. Y ahora las distintas opciones que vamos a ver son las siguientes. Podemos hacer la falda pareo básica, sería la falda recta que la hemos alargado hasta abajo. Se compone de una pieza posterior y en el delantero lleva dos piezas. Una pliega sobre la otra y llega justo hasta el otro lado o un poquito antes. Este sería el ejemplo en el que la pieza llega un poquito antes del costado de la falda. El primer modelo nos quedaría así: tendríamos tres piezas, una sería la parte de atrás y tendríamos dos piezas para el delantero. Una iría cosida a este costado y la otra al otro. Montaría una sobre la otra y cerraría aquí con un botón, o bien haríamos una cinturilla que se alargara en una cinta que nos serviría para cerrar aquí con un lazo. La siguiente opción sería: esta es la parte de atrás y la pieza del delantero llegaría a 3/4, es decir, hasta aquí. Y la pieza que queda oculta detrás de esta también sería 3/4 y nos quedaría hasta aquí. Remataríamos también con una cinturilla, con un botón o bien con un lazo que dejaríamos colgar. En la segunda opción, las dos piezas del delantero tendrían solamente una extensión de 3/4. Esta pieza iría aquí y la otra pieza montaría sobre ella de esta manera. Y cerraría aquí. Me parece una opción más cómoda puesto que tenemos menos tela delante y va a ser más fácil caminar con esta falda. Te cuento otra opción más. Esta sería la pieza de la espalda. Una pieza del delantero la cortaríamos tal cual y otra pieza podríamos cortarla en curva. Remataríamos con cinturilla, con botón o con cinta. En la tercera opción tenemos una pieza que es la espalda de la falda. Tenemos otra pieza que va cosida al costado, que llega hasta aquí, iría aquí sujeta con un botón o con un automático, y la tercera pieza iría cosida a la espalda de la falda y montaría sobre esta. Nos quedaría aquí, como ves, esta curva.
La siguiente opción sería esta misma, pero añadiendo en esta zona un volante. Esta opción es perfecta si vas a hacer esta falda, por ejemplo, en un crepe o en una viscosa. Un volante nos quedaría con una caída muy bonita. Y la quinta opción sería una pieza de atrás, igual que todas estas, pero en el delantero colocaríamos dos piezas curvas. Y por el frente haría esta forma tan bonita. Igual remataríamos con cinturilla, con un botón o con un lazo. Para la quinta opción llevaríamos esta curva a esta pieza que tenemos aquí debajo. La espalda y las dos piezas del delantero, cosidas al costado, y nos quedarían así. Esta sería la quinta opción a partir de ese patrón. Tenemos 5 opciones más si esta falda la hacemos cortita. Tendríamos la falda en la que el delantero pliega completamente y llega hasta el costado, la versión 3/4, las dos piezas delanteras llegan solo hasta 3/4 de la medida de esta pieza, la versión que tenemos cortada en curva con un volante, y las dos piezas centrales cortadas en curva. Ya tenemos aquí 10 modelos sacados del mismo patrón. En el vídeo del próximo día vamos a confeccionar uno de estos modelos. Yo voy a optar por uno largo, pero tú puedes ir preparando tela para cada uno de ellos. ¿Cuánta tela vas a necesitar? Muy fácil. Tienes que calcular 2 largos de tela. Eso significa que si tu falda mide, por ejemplo, 50 centímetros y tienes una tela de 1,40 de ancho, necesitarás 1 metro de tela para confeccionarla. Ten en cuenta que, a diferencia de una falda normal, que tenemos un delantero y un trasero, en este caso tenemos 2 piezas para el delantero y una pieza para el trasero, así que necesitas 2 largos de tela. Si tu falda mide 50 centímetros, calcula que necesitas 50 más 50, y siempre un poquito más para hacer dobladillos, márgenes de costura, cinturilla, así que calcula unos 10 centímetros más o menos. La falda larga puede variar entre 90 centímetros, 1 metro, así que yo voy a trabajar con 2 metros de tela. Y voy a confeccionar mi falda en esta tela. Es una tela de algodón, es un batik que me traje de Bali. Puedes elegir una tela de algodón fresquita, o puedes irte a una tela un poco más sofisticada como una viscosa, un crepe finito, una tela denim como es la tela vaquera de los pantalones. Te podría venir bien para, por ejemplo, hacer este modelo. Creo que quedaría bonito en denim, pero si no, elegiría telas frescas, ligeras, con un poquito de caída en el caso de querer hacer este volante delantero. Nos vemos en el próximo vídeo para confeccionar desde cero una falda pareo. Fíjate que no es nada complicado modificar el patrón base de una falda y a partir de ahí sacar esta otra. Espero que te animes y que confecciones más de una. Nosotros vamos a hacer una muy pronto en este canal. Si te ha gustado el vídeo de hoy, dale a me gusta y compártelo en tus redes sociales. Puedes seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram y Pinterest en la cuenta @menudonumerito. Como siempre, gracias por estar ahí.